Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con la resolución de integrales utilizando el método de sustitución. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Dice que determine el resultado de calcular la siguiente integral utilizando lo que es el método de sustitución. Y tenemos nuestra integral, en la cual dice que en el numerador tengo el 2 y en el denominador tengo x multiplicado por el logaritmo natural de x. Finalmente todo multiplicado por el de x. Vamos a la pizarra entonces a ver cómo podemos hacer una sustitución en esta integral para poder resolverla. Tenemos nuestra expresión. En este caso yo puedo simplificarlo un poquito. Este 2 puedo sacarlo de la integral. Recordemos que eso lo podemos hacer con las propiedades de las integrales. Y me quedaría 1 entre x por el logaritmo de x, todo multiplicado por el de x. Lo que hago es extraer ese 2 dentro de la integral y sacarlo. Ahora bien, tenemos nuestra expresión de esta manera. Tenemos que calcular o ver de qué podemos tomar nuestra sustitución. En este caso, al tener 1 entre x y tener el logaritmo de x, el 1 entre x me hace recordar que es la derivada de lo que es el logaritmo natural. Dicho esto, entonces yo voy a sustituir u como por el logaritmo de x. Es decir, esta expresión que tengo acá, logaritmo de x, le voy a llamar u, que es lo que estoy escribiendo acá. Ahora, si agarro este u y lo derivo, la derivada de u con respecto a x, esto va a ser igual a, vamos a derivar el logaritmo natural. Recordemos que la derivada del logaritmo natural es 1 entre el argumento multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 1, entonces sería multiplicado por 1. Si despejo el de u, pasando el de x que está dividiendo al otro lado a multiplicar, me quedaría 1 entre x por el de x. Y esta otra expresión que yo tengo acá, la podemos ver acá. 1 entre x por el de x. 1 entre x por el de x. A esto es lo que yo le voy a llamar de u. Entonces ya podemos ver que tengo toda nuestra integral colocada con términos de u. Por lo tanto voy a hacer la sustitución. Me daría 2, recordemos el 2, no lo podemos dejar olvidado. Nuestra integral quedaría entonces como, observemos que u es logaritmo de x, el logaritmo de x está en el denominador. Por lo tanto el u sigue quedando en el denominador. Y el de u es 1 entre x por el de x. 1 entre x por el de x sería por el de u. Ok, podemos ponerlo así o lo podemos poner como 2 por la integral de u entre u. Pero recordemos que para resolver esta integral, cuando tenemos simplemente la variable en el denominador de grado 1, esto me quedaba como 2 veces, recordemos que el 2 no lo puedo dejar botado, por el logaritmo natural en valor absoluto, en este caso de u, dividido entre el número que acompaña o que multiplica a la variable. En este caso la variable es u y el número es 1, por lo tanto no lo voy a colocar. Y una vez que resolvemos nuestra integral, recordemos que tenemos que sumarle la constante de integración. Nuestra constante se llama c. Sin embargo, nuestra integral estaba en términos de x. Por lo tanto, tenemos que devolvernos a colocar nuestra respuesta en términos de x. Por lo tanto, u, recordemos que u iba a ser logaritmo de x. Entonces esto me va a quedar como 2 por el logaritmo y dentro del argumento del logaritmo tengo el logaritmo de x más la constante de integración c. Y ese sería entonces nuestro resultado de calcular la integral de esta expresión que teníamos originalmente. Me quedaría 2 por el logaritmo y dentro del argumento del logaritmo tengo otro logaritmo de x y todo sumado con nuestra constante de integración c. En este otro caso me dice, determine el resultado de calcular la siguiente integral. Y observemos que en este caso lo que tengo es una función exponencial. Y es la integral de, y en el numerador tengo e elevado a la 3x
y en el denominador lo que tengo es e elevado a la 3x menos 7. Y todo esto va multiplicado por el de x. De igual manera tengo que considerar de esta expresión cuál de ellas puedo trabajar como la sustitución para poder hacer el método de sustitución en esta expresión. Vamos a la pizarra entonces a resolver nuestro ejemplo. Tenemos esa expresión. Recordemos que siempre que tengamos una exponencial que está involucrada en una integral, siempre la integral o la derivada es ella misma. Entonces, si consideramos como la sustitución de u en esta expresión, vamos a tener un problema con este 7 que nos acompaña por acá. Pero el 7, como es una constante, a la hora de derivarlo va a ser 0. Dicho esto, entonces me considero que la sustitución la puedo hacer como u es igual a e elevado a la 3x menos 7. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular la derivada de u con respecto a x, me va a quedar, la derivada de esto me daría e elevado a la 3x, que es ella misma, recordemos, por la derivada de, en este caso, el exponente. Se aplica la regla de la cadena y me daría por 3. Menos 7, pero recordemos que menos 7 al ser una constante, la derivada es 0. Me quedaría entonces de u, este 3 lo voy a reacomodar, colocar adelante, por 3x, por el de x. El de x que estaba dividiendo pasó al otro lado a multiplicar. Entonces, observemos que esta expresión que tengo acá, esta expresión que estoy marcando, la voy a llamar como u, que es lo que tengo acá. Y esta expresión parece que es de u, pero observemos que aquí tenemos un 3 y acá no tenemos ese 3. Este 3 me está estorbando ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como es una constante y está multiplicando, lo puedo mandar al otro lado a dividir al de u. Y eso me quedaría e a la 3x por el de x. Ahora sí, si lo vemos así, toda esta expresión sería esta que tengo acá. Y eso sería du entre 3. Observemos que aquí tengo la igualdad. Lo que estoy haciendo es trabajándolo acá también para que lo vean un poco más visual. Sin embargo, aquí tenemos la igualdad. E elevado a la 3x por dx va a ser du entre 3. Du entre 3. Entonces ahora haciendo la sustitución, lo que voy a obtener es la integral. Veamos que el u está en el denominador, por lo tanto lo voy a dejar ahí. Por toda esta expresión que tenemos acá, la voy a sustituir por du entre 3. Entonces eso me va a quedar du entre 3. Si manejo un poquito esta expresión, un tercio lo voy a sacar y me quedaría la integral de du entre u. Esa sería nuestra expresión. Recordemos que esto yo lo puedo ver como un tercio por du. El un tercio lo saco, multiplico acá en las expresiones. Recordemos que se multiplica de manera horizontal, numerador por numerador, denominador por denominador. En este caso saqué esta expresión. Recordemos que cuando teníamos la variable elevado a la 1 en el denominador, esto quedaba como un tercio. Aquí ya vamos a resolver la integral del logaritmo natural de esa variable más nuestra constante de integración c. Y recordemos que este logaritmo quedaría dividido entre el número que acompaña a la variable. En este caso sería un 1, por lo tanto no lo coloco. Ya teniendo esta expresión, tenemos que devolvernos a colocar el u por lo que antes era. En este caso, para que me quede en términos de lo que es la función en x. Quedándome entonces 1 entre 3, un tercio, por el logaritmo natural de e elevado a la 3x menos 7 más la constante de integración c. Y ese sería entonces nuestro resultado a la hora de calcular esta integral utilizando el método de sustitución. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre resolución de integrales utilizando el método de sustitución haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.